Pues derrota inesperada, la sensación rara del equipo. Venga, vente y lo comentamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo análisis de la derrota del Real Madrid 0-1 ante el Granadilla, en un partido que os hemos narrado en directo en Madridismo al día y que la verdad pues nos ha dejado con un muy mal sabor de boca. Es verdad que las sensaciones últimamente del equipo tampoco son extraordinarias, con la prórroga en la Copa de la Reina, con el Villarreal de por medio, el empate ante el Atleti y hoy la derrota, pues bueno, da la sensación, la sintomatología futbolística que no es la mejor. De hecho, el dato, por ejemplo, objetivo, es que el Real Madrid no ha generado una ocasión clara como tal hasta el minuto 37 de partido. Es decir, hoy el Real Madrid se presentaba con algunas novedades, con Naikari de titular, por ejemplo, intentando insuflar de algo diferente, la doble situación de banda con Olga, pero con Esmava más bien como central. Otra vez Toril con el tema de tres centrales, que es un sistema que le ha gustado, pero que no siempre futbolísticamente a nivel de juego ha convencido, al menos a mí no siempre. Y con un poco la casa sin barrer, un equipo pues bastante poco dado a dar sobriedad, seguridad defensiva. Obviamente el no estar Catalin Sousa ni Rocío Gálvez pues se nota, porque son tremendamente superiores para mí a Claudio Florentino y Iván Andrés. Podríamos analizar mucho individualmente. Desde aquí también, por cierto, esperemos que lo de Linda Caicedo sea poca cosa, porque lo que faltaba, una de las jugadoras con más talento del equipo que tenga algún problema físico ahora, es en un momento realmente malo. Y luego, es verdad que en ese centro del campo, con Zornoza y Toletti, que no funcionaba del todo bien, con una Ikari que no estaba aportando demasiado, con una Atenea que está en un mal estado de forma, etcétera, pues algo diferente tenías que hacer ante un conjunto tinerfeño que estaba haciendo bien las cosas, que intentaba aprovechar los espacios traseros defensivos que dejábamos para correr y que de hecho, pues se daba la sensación de que en algún momento nos podían ocasionar daño, más por sensación que por realidad, pero como digo, por sensación. Luego en la segunda parte llegarían las permutas, clave la entrada de Maite Oroz para dar algo de sentido a un juego que no tenía del todo sentido hasta los últimos 10 minutos, donde Weir hacía una magnífica jugada, pero poquito más. Lo dicho, Maite Oroz, la navarra, entraba para darle pues refrigerio y un poquito de dinamismo a ese centro del campo. Lo conseguía, Feller tuvo que entrar por Caicedo y estuvo un poco perdida posicionalmente de nuevo. Toril no la ubica en el puesto suyo, que es de 9. Toril, entérate, es delantera, no es extremo, por mucho que algunos se quieran empecinar, no es jugadora de banda, es delantera. Si no te gusta, pues oye, tú verás, pero ya es delantera. Naikari, pues es delantera, Esther es delantera, entiendo que hay cierto overbooking a lo mejor, y con tal de intentar meter de alguna manera a Feller, la metes en una zona donde no hay muchas jugadoras, vale, pero lo que pasa es que Feller te va a dar menos rendimiento en una posición que no es la suya. En tal caso, la propia Feller tendrá que seguir mejorando, al igual que todo el resto del equipo, al cual difícil hoy salvar alguna jugadora. Maite y muy poquito más. Weir fue apareciendo, cambios en la segunda mitad para intentar ofrecer cosas nuevas. Esther entró, Esther volvió a demostrar que le cuesta materializar situaciones que no sean de rechace, volvió a demostrar que es una delantera que, aunque tenga bagaje de goles, creo que su bagaje de goles está por encima de su realidad futbolística. Es una jugadora que, si la sección quiere crecer, obviamente, pues es lo que es, una buena futbolista, pero ya, por mucho fan de Esther que pueda entrar, mi opinión es esta. Hoy me van a caer leches por todos lados, porque alguno dirá que soy muy crítico, otros dirán que no soy lo suficientemente crítico, otros dirán, pues, lo que sea. Hoy el Madrid ha estado mal. Ha generado 4 ocasiones también en la segunda parte. Esther ha tenido 2, Weir también, ha tenido una de cabeza. ¿Ha habido ocasiones para ganar? Sí, pero ellas también nos han hecho daño, sobre todo en las espaldas de Florentino y de Esbava. Iván Andrés, cerrando situaciones, tampoco ha estado precisamente muy lúcida. Hay que decir que la capitana, pues digamos que no está atravesando un buen estado de forma. A mí es otra jugadora que no me termina de llenar, como ya sabéis. Pero bueno, aquí, obviamente, en estas situaciones de malos resultados salen más a flor las sensaciones internas que tiene un madridista exigiendo más al propio Real Madrid y a la propia sección. A mí, de cara al primer puesto me daba igual, porque la Liga no la íbamos a ganar en ningún caso. Lo que sí que había que ir dejando ya más solventado es el segundo puesto con respecto al Levante, y esta derrota pues nos deja tocados. El gol, por cierto, error defensivo, con Misa de por medio también. Misa no está bien, habrá que decirlo. No sé si por falta de competencia, por temas mentales, físicos, desconozco, no estoy dentro de la plantilla del Real Madrid. Pero está claro que Misa deportivamente no está en ese modo top, que es una guardameta que cuando está a su máximo nivel es una de las mejores de Europa. Ahora mismo no está a ese nivel y en este canal lo vamos a decir. Ya está, es lo que hay, es lo que hay. Es una evidencia bastante empírica viendo los rendimientos últimamente y las
transmisión que está enviando Misa desde el terreno de juego. Y nada, pues luego entra Moller, pero balones para arriba, todos balones bombeados, nada de clarividencia, juego en la última instancia, en la fase previa de último pase, y todo eso al final te lleva a no ser capaz de marcar un solo gol al Granadilla. Que es un buen equipo, pero al fin y al cabo es el Granadilla, con todo el respeto. Ya lo sabéis, siempre he dicho que hay que ir progresando, cada año es un año de progresión, de mejora. Este año creo que hemos mejorado con respecto al anterior, pero desde luego estamos por debajo de lo que entiendo que la sección debe ser de aquí a un tiempo. Creo que eso es de perogrullo. Tampoco me voy a columpiar en todo aquello que es Toril es un tal, un no sé qué, es un incapaz de llevar este barco. Bueno, hasta ahora, pues los resultados de Toril creo que esta temporada, ya con el barco desde el inicio de temporada, eran muy buenos. En la Champions con PSG y Chelsea creo que era más complicado teniendo en cuenta el régimen de presupuestos que estamos hablando. Y creo que el equipo pues está en la posición que le corresponde, que es el segundo puesto, luchando por ganar la Copa de la Reina gracias a que el Barça no está. Bueno, pues está donde tiene que estar. O sea, tampoco podemos pedir que juegue mejor. Obviamente podemos pedir que juegue mejor. ¿Es un equipo que tiene problemas en la actualidad? ¿Ahora mismo pasa por un momento valle? Sí. ¿Podrá mejorar? También. ¿Tiene calidad para más? También. Entonces, pues todo eso habrá que ir analizándolo en su justa medida. Y normalmente entre blancos y negros, en los tonos, en la vida, en los grises suele estar la verdad y la realidad en todo. Y en este caso, en la realidad futbolística del equipo, pues también está ahí. Así que nada, no tengo mucho más que añadir. Estoy muy enfadado, cabreado, pero creo que hay gente que se está pasando. Ya en redes sociales me encuentro unas cosas que a uno pues le dan ganas de bajar la persiana. Pero oye, uno tiene que lidiar con esto. Obviamente ninguno de vosotros vais a conseguir que yo pues dé mi opinión. Y este canal, que es el canal con más seguidores del Real Madrid femenino, va a seguir comentando toda la actualidad del Real Madrid femenino, por mucho que a más de uno nos guste. Aquí vamos a seguir y para eso hemos venido, para dar guerra. Chavales, dejar vuestra opinión al respecto. ¿Qué os ha parecido el partido del Real Madrid? Entiendo que nos ha gustado. Vamos, es casi una pregunta, casi un eufemismo. Bueno, dejadme vuestra opinión al respecto. Próxima parada de Johan Cruyff, perderemos también, casi con toda probabilidad. Y nada, si quieres dejar tu comentario con educación, te lo agradezco, sea en un tono crítico o apoyando, pues yo creo que con educación en la vida se puede decir todo. Cuando pues, la gente falta, lo que hacemos es bloquear. En este canal es fácil. Tú me faltas, vienes a mi casa a faltar, te voy a bloquear. Así que tú mismo, tú verás lo que haces. En fin, chavales, momentos complicados en el Real Madrid femenino que habrá que ir solventando y yo confío en que el entrenador y jugador, o sea, que entrenador y jugadoras puedan ir, pues, mejorando, progresando adecuadamente para ir tapando todo esto. No me enrollo más, que se hace largo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.